mi esposo y ella, en mi propia casa. ¿Saben cuál es el momento más devastador en la vida de una mujer? No es cuando pierdes a tus padres, no es cuando tus hijos se van de casa. El momento que más te destroza es cuando después de 40 años de matrimonio, de haber entregado tu vida entera a un hombre, él te mira a los ojos y te dice que ama a otra, y esa otra resulta ser alguien de tu propia sangre. Mi nombre es Remedios, tengo 72 años, y vivo aquí en Monterrey, donde pensé que envejecería de la mano del hombre que había amado desde los 18 años. Durante 40 años, fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que sacrificó sus sueños por mantener unida a su familia. Nunca dudé de que Samuel y yo caminaríamos juntos hasta el final de nuestros días, pero hay traiciones que llegan de donde menos las esperas. Traiciones tan profundas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la gente que más amas. Porque cuando Samuel me confesó que ya no me amaba, que había encontrado a alguien más, jamás imaginé que esa alguien sería la persona que menos podía traicionarme. No era una vecina, no era una mujer más joven, no era una extraña que había llegado a seducir a mi esposo, era alguien que llevaba nuestra misma sangre. Alguien a quien yo había cuidado, protegido y amado como si fuera mi propia hija, alguien que conocía todos mis secretos, mis debilidades, mis miedos más profundos. Esa revelación me partió el alma de una manera que no creí que fuera posible sobrevivir, pero también me enseñó algo que no sabía sobre mí misma, que una mujer de 72 años puede encontrar una fuerza que nunca supo que tenía, puede reinventarse completamente, y puede salir victoriosa de la traición más cruel imaginable. Si alguna vez han sentido que la vida las había destrozado completamente cuando creían que ya no podían ser lastimadas, dejen la dignidad no tiene edad en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice después de descubrir esta traición familiar les va a demostrar que nunca es demasiado tarde para defenderse y encontrar la libertad. Si quieres saber quién era esa persona de mi familia que me traicionó de la manera más cruel, cómo descubrí su engaño, y porque mi liberación fue tan completa que cambió la vida de toda mi familia, quédate hasta el final, porque esta historia les enseñará que la dignidad de una abuela puede ser más poderosa que cualquier traición. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando? Déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño, para que entiendan por qué la traición de Samuel me dolió tanto, pero también porque mi liberación fue tan completa y poderosa. Necesitan conocer la historia de amor y dedicación que construí durante 40 años de matrimonio, una historia que comenzó en las calles tradicionales de Monterrey, donde una joven de 18 años se casó convencida de que había encontrado al amor de su vida y al padre perfecto para los hijos que soñaba tener. Me casé con Samuel en 1972 en la Catedral Metropolitana de Monterrey, vestida del blanco más puro, con la bendición de nuestras familias y la certeza de que estábamos comenzando una vida que duraría para siempre. Samuel tenía 21 años, trabajaba como mecánico en un taller de su padre, y tenía esa combinación perfecta de ambición y ternura que me conquistó desde nuestro primer encuentro en una verbena del barrio. Durante nuestros 3 años de noviazgo, Samuel me había demostrado ser el hombre ideal para una mujer de mi generación, trabajador, respetuoso con mi familia, católico practicante, y con claros deseos de formar una familia estable. Nunca me faltó el respeto, siempre me trató como una dama, y sus planes para nuestro futuro incluían comprar una casa propia, tener hijos, y construir un negocio familiar próspero. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como los habíamos soñado. Samuel trabajaba largas horas en el taller mientras yo me dedicaba completamente al hogar. Como era tradicional y apropiado en esa época, alquilamos una casita modesta en una colonia respetable de Monterrey, la convertí en un hogar lleno de amor
y establecimos rutinas que nos daban estabilidad y felicidad. Nacieron nuestros hijos, primero Roberto en 1974, luego Patricia en 1976, y finalmente Miguel en 1979. Cada embarazo fue recibido con alegría inmensa, cada hijo criado con amor incondicional y disciplina firme. Yo me convertí en la madre que había soñado ser, dedicada completamente a mis hijos, presente en cada momento importante de sus vidas, mientras también mantenía un hogar perfecto para Samuel. Mi vida giraba completamente alrededor de mi familia. Las mañanas comenzaban preparando el desayuno para Samuel antes de que se fuera al trabajo. Luego me dedicaba a los niños, bañarlos, vestirlos, llevarlos a la escuela, ayudarles con las tareas. Las tardes incluían limpiar la casa, preparar cenas elaboradas, y crear ese ambiente de paz y amor que toda familia necesita. Samuel, por su parte, era el esposo y padre que toda mujer desearía tener. Trabajaba incansablemente para proveernos, nunca nos faltó nada dentro de nuestras posibilidades económicas. Era cariñoso conmigo, juguetón con los niños, y siempre presente para las decisiones importantes. Nunca dudé de su fidelidad, de su compromiso con nuestra familia, de su amor hacia mí. Durante los años 80, mientras los niños crecían, nuestra vida se estabilizó en una rutina hermosa y predecible. Samuel había logrado abrir su propio taller mecánico. Nosotros habíamos comprado una casa más grande en una mejor colonia. Los niños estudiaban en buenas escuelas. Éramos una familia trabajadora, unida, respetada en nuestra comunidad. También fue durante esta época que mis hijos trajeron novias y novios a casa, que comenzaron a formar sus propias relaciones, que yo empecé a soñar con ser abuela. Roberto se casó en 1998 con una muchacha encantadora llamada Lucía. Patricia se casó en 2000 con un ingeniero trabajador llamado Carlos. Miguel, el más joven, tardó más pero finalmente se casó en 2005 con una enfermera dulce llamada Andrea. Cuando llegaron mis nietos, mi vida alcanzó una plenitud que no sabía que existía. Ser abuela fue la experiencia más hermosa de mi existencia, todo el amor sin la responsabilidad total, toda la alegría sin el estrés constante. Mis hijos me daban la libertad de mimar a los nietos, de ser la abuela consentidora que todo nieto merece. Durante este periodo, también comenzó a llegar a nuestra familia alguien que se convertiría en central para esta historia, Esperanza, la sobrina de Samuel. Había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 15 años, y Samuel, como buen hombre de familia, insistió en que viniera a vivir con nosotros. Yo la recibí con los brazos abiertos, la traté como si fuera mi propia hija. Esperanza era una muchachita dulce, tímida, muy agradecida por todo lo que hacíamos por ella. Terminó la preparatoria viviendo en nuestra casa. Luego estudió enfermería mientras yo la apoyaba como habría apoyado a Patricia. Se convirtió en parte integral de nuestra familia, participaba en todas las celebraciones, vacaciones, reuniones familiares. Cuando mis hijos se casaron y se independizaron, Esperanza se quedó con nosotros. Nunca se casó, nunca tuvo novios serios que duraran mucho tiempo. Siempre decía que nosotros éramos su familia, que se sentía más cómoda en nuestra casa que en cualquier otro lugar. Yo me enorgullecía de haberle dado un hogar estable después de la tragedia que había vivido. En 2010, cuando Samuel y yo celebramos nuestras bodas de oro, parecía que habíamos logrado todo lo que una pareja podía aspirar. 40 años de matrimonio sólido, 3 hijos exitosos con sus propias familias, una casa propia, estabilidad económica, y el respeto de nuestra comunidad. Esperanza organizó una fiesta hermosa para celebrar nuestro aniversario, y recuerdo esa noche como uno de los momentos más felices de mi vida. Durante la década de 2010, mientras Samuel y yo entrábamos en nuestros 60, nuestra vida se volvió aún más tranquila y satisfactoria. Ya no teníamos la presión de criar hijos o construir un patrimonio.
Podíamos simplemente disfrutar de lo que habíamos logrado. Pasábamos las tardes conversando, viendo televisión, recibiendo a los nietos los fines de semana. Esperanza, que, ya tenía cerca de 50 años, se había convertido en mi compañía constante. Como nunca se casó ni se independizó completamente, seguía viviendo con nosotros, ayudándome con las tareas de la casa, acompañándome a las citas médicas, siendo como la hija que se queda para cuidar a los padres. Yo agradecía su presencia, especialmente cuando Samuel comenzó a trabajar menos horas y a pasar más tiempo en casa. También fue durante estos años que comencé a notar algunos cambios sutiles en la dinámica de nuestra casa, cambios que en ese momento atribuye a la edad y a las nuevas rutinas de nuestra etapa como adultos mayores. Samuel parecía más atento a los comentarios y opiniones de Esperanza, más preocupado por su bienestar, más interesado en asegurarse de que ella se sintiera cómoda y feliz. Cuando llegué a los 70 años, en 2022, me sentía profundamente agradecida por la vida que había construido. Tenía un matrimonio sólido de 40 años, hijos exitosos y cariñosos, nietos hermosos, y una casa llena de amor y estabilidad. Esperanza era como una hija para mí, Samuel era mi compañero de toda la vida, y yo me sentía completamente segura en el amor y la lealtad de mi familia. Nunca imaginé que justo en ese momento de aparente tranquilidad total, cuando me sentía más segura en mi familia y en mi matrimonio, estaba a punto de descubrir la traición más devastadora que una mujer puede experimentar. Una traición que vendría no de extraños, sino de las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. El día que mi mundo se derrumbó para siempre era un martes de octubre del año pasado, una fecha que ahora está grabada en mi memoria, como el momento en que descubrí que las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado viviendo una mentira a mis espaldas durante años. Era una tarde típica de otoño en Monterrey, y yo acababa de regresar de una cita médica de rutina cuando encontré algo que cambiaría no solo mi matrimonio, sino mi percepción completa de lo que significaba la familia. Había llegado a casa, más temprano de lo usual porque el doctor me había atendido antes de la hora programada. En circunstancias normales, tanto Samuel como Esperanza habrían estado en casa a esa hora él viendo televisión en la sala, ella preparando la merienda en la cocina, pero esa tarde la casa estaba extrañamente silenciosa. Llamé sus nombres desde la entrada, pero no obtuve respuesta. Pensé que tal vez habían salido juntos a hacer algún mandado, algo que habían comenzado a hacer con más frecuencia en los últimos meses. Me dirigí a la cocina para preparar café cuando escuché voces que venían de la recámara que había sido de Patricia cuando era soltera, la habitación que ahora usaba Esperanza cuando se quedaba a dormir en nuestra casa, que era casi todas las noches. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez Samuel estaba ayudándola con alguna reparación en su habitación, o que estaban conversando sobre algún asunto familiar, pero mientras me acercaba por el pasillo para saludarlos, comencé a escuchar el tono de sus voces, y algo en mi interior se detuvo en seco. No eran las voces de un tío y su sobrina discutiendo asuntos domésticos. No eran las voces de dos familiares conversando sobre problemas cotidianos. Eran voces íntimas, susurradas, cargadas de una ternura y una pasión que me helaron la sangre porque reconocí inmediatamente ese tono. Era el mismo que Samuel había usado conmigo durante nuestros primeros años de matrimonio. Si alguna vez han sentido esa sensación de que el suelo se abre bajo sus pies, cuando algo que jamás habrían imaginado posible se revela ante sus ojos, entenderán el terror y la incredulidad que me invadieron en ese momento. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que descubrí en esa habitación no solo destruyó mi matrimonio de 40 años, sino que se convirtió en el primer paso hacia la liberación más poderosa de mi vida. Con pasos silenciosos que no sabía que era capaz de dar, me acerqué a la puerta entreabierta de la habitación de Esperanza.
Lo que vi a través de esa rendija me quitó el aire de los pulmones y me hizo cuestionar si estaba viviendo una pesadilla o si realmente estaba presenciando la traición más cruel que pudiera imaginar. Samuel, mi esposo de 40 años, el padre de mis hijos, el hombre que cada mañana me besaba en la mejilla y me decía que me amaba, estaba abrazando a Esperanza de una manera que no tenía nada que ver con el cariño familiar. Sus manos acariciaban su rostro con la ternura de un amante, sus labios buscaban los de ella con una pasión que yo había pensado que solo me había pertenecido a mí, pero lo que más me destrozó no fue solo ver la traición física, fue escuchar las palabras que intercambiaban. Samuel le decía a Esperanza que la amaba, que había estado esperando durante años el momento perfecto para estar juntos oficialmente, que ya no podía seguir fingiendo que solo la veía como una familiar. Esperanza respondía que ella también lo amaba, que había sido difícil vivir bajo el mismo techo fingiendo que solo eran familia política. En ese momento, sostenida por una fuerza que no sabía que poseía, entendí que no estaba presenciando el comienzo de una aventura. Estaba descubriendo una relación que había estado desarrollándose durante años, probablemente décadas, mientras yo vivía completamente ajena, confiando en ambos sin reservas, tratando a Esperanza como a la hija que nunca había tenido. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad dolorosa. Los cambios sutiles que había notado en Samuel durante los últimos años, su mayor atención hacia las necesidades de Esperanza, su preocupación por su bienestar, su insistencia en que ella siguiera viviendo con nosotros aunque ya fuera una mujer adulta completamente independiente. También recordé las ocasiones en que había encontrado a Esperanza llorando sin explicación aparente, las veces que había rechazado oportunidades laborales en otras ciudades diciendo que no podía dejar a la familia, su falta de interés en formar relaciones románticas serias con hombres de su edad. Ahora entendía que no había sido por lealtad familiar, sino porque ya tenía una relación romántica secreta con mi propio esposo. Esa noche, después de que ambos actuaran como siempre, Samuel besándome en la mejilla y diciéndome que me amaba, Esperanza ayudándome con la cena y hablando sobre su día en el hospital, yo permanecí despierta hasta el amanecer procesando, no solo la devastación emocional, sino también las implicaciones prácticas de lo que había descubierto. No se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de una traición doble por parte de las dos personas en quienes más confiaba. No se trataba de un error o una debilidad momentánea. Se trataba de una relación paralela que había estado desarrollándose durante años bajo mi propio techo, mientras yo alimentaba, cuidaba y amaba a ambos traidores. Durante los siguientes días, tuve que actuar con normalidad mientras internamente procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Cada gesto de cariño que Samuel me hacía se sentía como una burla cruel. Cada vez que Esperanza me llamaba tía Remedios con cariño aparente, yo quería gritar que sabía la verdad sobre su hipocresía, pero en lugar de confrontar inmediatamente, o colapsar emocionalmente, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de mí. La devastación inicial se transformó gradualmente en una furia fría y calculadora. La Remedios ingenua que había confiado ciegamente estaba muriendo, y en su lugar estaba naciendo una mujer que había aprendido que a los 72 años aún podía encontrar reservas de fuerza que no sabía que poseía. Una semana después del descubrimiento, cuando ya había observado suficientes intercambios secretos entre ellos, cuando había confirmado que efectivamente tenían una relación íntima establecida, tomé una decisión que cambiaría todo. No los confrontaría como la víctima llorosa que probablemente esperaban que fuera. En lugar de eso, comenzaría a planear mi liberación. No solo me divorciaría de Samuel, me aseguraría de que tanto él como Esperanza entendieran que habían subestimado completamente a la mujer equivocada, que una abuela de 72 años podía ser más astuta, más determinada y más poderosa de lo que jamás habían imaginado. Esa noche,
mientras Samuel roncaba tranquilamente a mi lado con la conciencia limpia de quien cree que su engaño es perfecto, y mientras Esperanza dormía en la habitación de al lado fingiendo ser la sobrina agradecida, yo comencé a planear algo que les enseñaría que la dignidad de una mujer madura no se puede pisotear impunemente, porque había entendido que esta traición, por devastadora que fuera, también era una oportunidad para demostrar que nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad, para liberarse de quienes nos han usado, y para construir una vida nueva basada en la verdad y el respeto propio. Los días que siguieron a esa descoberta fueron los más complejos, dolorosos, y al mismo tiempo transformadores de mis 72 años de vida. No era solo el shock emocional de saber que mi esposo de 40 años me había traicionado, era la devastación completa de entender que la persona a quien había criado como hija, a quien había amado y protegido durante décadas, había sido cómplice de la destrucción de mi matrimonio y mi confianza. Me levanté la mañana siguiente sintiendo como si estuviera viviendo en el cuerpo de una extraña. Todo en mi casa se veía igual, los mismos muebles que había elegido con cariño durante décadas, las fotografías familiares que documentaban años de aparente felicidad, incluso el desayuno de Samuel preparado exactamente como le gustaba. Pero yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de actuación. Cada mañana tenía que despertarme, sonreír a Samuel, preguntarle sobre sus planes para el día, y actuar como la esposa cariñosa que había sido durante 4 décadas. Cada tarde tenía que recibir a Esperanza con el mismo cariño maternal, de siempre, escuchar sus historias del trabajo, y fingir que me importaba su bienestar. Pero lo más difícil era observarlos interactuar entre ellos, sabiendo lo que ahora sabía. Cada mirada que intercambiaban y que antes había interpretado como cariño familiar, ahora la veía como comunicación secreta entre amantes. Cada vez que Esperanza se ofrecía a ayudar a Samuel con alguna tarea doméstica, yo entendía que era una excusa para estar cerca de él. Cada vez que Samuel mostraba preocupación especial por las necesidades de Esperanza, yo sabía que no era generosidad avuncular sino solicitud romántica. Si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras por dentro se desmorona todo en lo que habían creído, mientras observan cómo las personas que más amaban los traicionan delante de sus propios ojos, entenderán exactamente el tipo de fortaleza sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar el dolor más profundo en determinación inquebrantable es una de las experiencias más poderosas que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento, comencé a notar detalles que antes había pasado por alto o había interpretado inocentemente. La manera en que Samuel siempre se aseguraba de que Esperanza tuviera la porción más grande de cualquier comida especial que yo preparara, como él recordaba perfectamente sus preferencias en todo, desde el tipo de café que le gustaba hasta los programas de televisión que prefería, con un nivel de atención que iba más allá del cuidado familiar normal. También comencé a recordar momentos del pasado bajo una luz completamente diferente, las veces que había llegado de hacer compras y había encontrado a Samuel y Esperanza conversando en susurros, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las ocasiones en que había sugerido que Esperanza podría considerar mudarse a su propio apartamento ahora que tenía un trabajo estable, y como tanto Samuel como ella habían encontrado excusas para que siguiera viviendo con nosotros. Recordé también las veces que Esperanza había rechazado invitaciones a salir con amigos, pretextos para no acompañar a la familia en algunas vacaciones, y su aparente falta de interés en formar relaciones románticas serias. Todo lo que había interpretado como timidez o devoción familiar ahora cobraba un significado completamente diferente y mucho más siniestro. Un mes después del descubrimiento, algo inesperado comenzó a suceder en mi interior, el dolor devastador.
comenzó a transformarse en algo más poderoso y útil. La humillación se convirtió en indignación, la traición se transformó en determinación, y la víctima que había sido comenzó a evolucionar en una estratega que tenía objetivos claros. Ya, no quería simplemente confrontar a Samuel y Esperanza con lágrimas y reproches. Ya no quería ser la esposa y tía traicionada que suplicaba explicaciones o pedía perdón por faltas que no había cometido. Quería algo mucho más satisfactorio, quería recuperar mi dignidad completamente, quería asegurarme de que ambos entendieran las consecuencias de sus acciones, y quería construir una nueva vida donde nunca más tendría que tolerar falta de respeto. Durante este primer mes, también comencé a observar más cuidadosamente la naturaleza exacta de su relación. Ya no era suficiente saber que me estaban traicionando. Necesitaba entender la profundidad y la duración de esa traición para poder planear mi respuesta apropiadamente. A través de observación cuidadosa, confirmé que efectivamente tenían una relación íntima completamente desarrollada. No era solo atracción o coqueteo, era una relación de pareja que había estado desarrollándose durante años bajo mi propio techo. Tenían rutinas establecidas, comunicación no verbal sofisticada, incluso pequeños rituales íntimos que habían creado como pareja secreta. Lo más doloroso de entender fue que yo había sido, sin saberlo, la facilitadora de su relación. Al insistir en que Esperanza viviera con nosotros, al tratarla como familia, al darles privacidad y confianza total, había creado las condiciones perfectas para que floreciera su romance secreto. Mi generosidad y mi amor incondicional habían sido utilizados como herramientas para mi propia traición. 2 meses después del descubrimiento, había desarrollado un plan claro para mi liberación. No sería una confrontación emocional que les permitiera manipularme con excusas o lágrimas fingidas. No sería un divorcio silencioso que les permitiera continuar su relación sin consecuencias sociales. Sería algo que les enseñaría que habían subestimado completamente la fuerza de una mujer de 72 años que había decidido reclamar su dignidad. El primer paso de mi plan era asegurar mi independencia financiera. Durante 4 décadas, había permitido que Samuel manejara todas nuestras finanzas significativas. Yo tenía acceso a las cuentas para gastos domésticos, pero él controlaba los ahorros, las inversiones y las decisiones financieras importantes. Era hora de cambiar esa dinámica. Comencé a investigar discretamente nuestros bienes y ahorros. Visité al banco con excusas sobre querer entender mejor nuestras finanzas para ayudar con el presupuesto doméstico. Consulté discretamente con un abogado especialista en divorcios para entender exactamente cuáles eran mis derechos legales después de 40 años de matrimonio. También comencé a documentar evidencia de su relación, no de manera obsesiva o autodestructiva, sino estratégicamente. Tomé fotografías discretas cuando los sorprendía en momentos íntimos. Grabé conversaciones cuando hablaban en tonos románticos pensando que yo no estaba cerca. Incluso comencé a anotar fechas y horarios de sus encuentros secretos. Durante el tercer mes después de mi descubrimiento, también tomé decisiones importantes sobre mis relaciones con mis hijos. Decidí que ellos tenían derecho a saber la verdad sobre lo que estaba sucediendo en su familia, pero quería hacerlo de manera que los protegiera del shock inicial y les diera tiempo para procesar la información. Comencé con conversaciones cuidadosas con Roberto, mi hijo mayor, quien siempre había sido el más observador y analítico de mis 3 hijos. Sin revelar inicialmente todos los detalles, le mencioné que había notado cambios en el comportamiento de su padre y de Esperanza, y le pregunté si él había observado algo inusual durante las reuniones familiares recientes. Para mi sorpresa, Roberto me confirmó que él y sus hermanos habían comenzado a sentir que algo estaba diferente en la dinámica familiar, aunque no podían identificar exactamente qué era. Había notado que Samuel parecía más atento a Esperanza que a mí, que ella parecía más cómoda tomando decisiones domésticas que tradicionalmente me correspondían a mí, y que ambos parecían tener una comunicación no verbal que excluía
al resto de la familia. Esa conversación me confirmó que mi plan de revelar gradualmente la verdad era correcto. Mis hijos ya habían comenzado a notar inconsistencias. Solo necesitaban que alguien les ayudara a entender lo que estaban viendo. 4 meses después del descubrimiento inicial, mi transformación personal era notable incluso para mí misma. Ya no era la Remedios que había definido su valor a través de ser esposa y madre perfecta. Era una mujer que había aprendido que podía ser completamente autosuficiente, que tenía derecho a exigir respeto, y que era capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su propia dignidad. También había comenzado a hacer cambios sutiles en mi rutina diaria que reflejaran esta nueva independencia. Comencé a tomar clases de computación en el centro comunitario, algo que Samuel había desalentado durante años diciendo que era demasiado complicado para mí. Me inscribí en un grupo de caminata matutina para mujeres de mi edad, creando una red social que no dependía de Samuel o de nuestros amigos de pareja. Incluso comencé a experimentar con cambios en mi apariencia personal. Fui al salón de belleza, por primera vez en años para un corte de cabello moderno. Compré ropa nueva que me hacía sentir atractiva y actual. Incluso comencé a usar maquillaje de manera más cuidadosa. No lo hacía para competir con Esperanza o para reconquistar a Samuel. Lo hacía para recordarme a mí misma que seguía siendo una mujer valiosa y atractiva independientemente de su traición. Durante el 5.º mes después de mi descubrimiento, algo inesperado sucedió que aceleró mis planes. Esperanza comenzó a actuar con más descaro en su relación con Samuel, tal vez porque yo había estado actuando con normalidad durante meses. Ella asumió que nunca descubriría su secreto, o tal vez la tensión de mantener la farsa durante tanto tiempo la estaba volviendo menos cuidadosa. Comenzó a mostrar afecto físico hacia Samuel delante de mí de maneras que iban más allá de lo apropiado entre familiares. Ponía su mano en su hombro cuando hablaba con él, se sentaba más cerca de él en el sofá durante las noches de televisión. Incluso comenzó a expresar opiniones sobre decisiones domésticas como si fuera la señora de la casa en lugar de una invitada de larga duración. Samuel, por su parte, comenzó a tratarme con una combinación de culpa mal disimulada y distancia emocional creciente. Era más solícito de lo normal en aspectos superficiales, me compraba flores sin ocasión especial. Me preguntaba repetidamente si necesitaba algo, pero emocionalmente se había vuelto distante. Ya no me contaba detalles sobre su día. Ya no buscaba mi opinión sobre decisiones importantes. Ya no me trataba como su compañera de vida, sino como alguien a quien tenía que mantener contenta mientras planeaba secretamente su futuro con otra persona. 6 meses después de mi descubrimiento inicial, finalmente me sentí preparada para ejecutar mi plan de liberación. Había asegurado mi independencia financiera, había preparado a mis hijos gradualmente para la verdad, había documentado suficiente evidencia de la traición y, más importante, había desarrollado la fortaleza emocional necesaria para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Decidí que mi liberación sería pública y definitiva. No confrontaría a Samuel y Esperanza en privado donde podrían manipularme con lágrimas, excusas o promesas de cambiar. Los confrontaría delante de toda la familia durante la reunión del Día de las Madres que tradicionalmente se celebraba en nuestra casa. Durante las semanas previas a esa reunión, perfeccioné mi actuación hasta el último detalle. Samuel y Esperanza no tenían la menor idea de que yo había descubierto su secreto. Seguían tratándome con la mezcla de cariño fingido y condescendencia que habían perfeccionado durante años, sin imaginar que yo sabía exactamente lo que estaban haciendo cuando pensaban que no los observaba. La noche antes del Día de las Madres, mientras Samuel dormía tranquilamente a mi lado y Esperanza descansaba en su habitación, yo permanecí despierta preparando mentalmente cada palabra. ¿Qué diría al día siguiente? Ya no sentía dolor por la traición. Sentía la claridad y la determinación de alguien que había encontrado su propia fuerza después de décadas de definirse a través de otros. Mañana, delante de todos mis hijos, nietos,
y familiares, ejecutaría la liberación más completa de mi vida. Les enseñaría a Samuel y Esperanza que habían subestimado completamente la dignidad y la fuerza de una mujer de 72 años que había decidido reclamar su vida. El Día de las Madres de 2024 llegó con esa claridad dolorosa que tienen los días destinados a cambiar vidas para siempre. Era un domingo de mayo en Monterrey, y nuestra casa estaba decorada hermosamente para la reunión familiar anual que había organizado durante décadas con amor y dedicación. Para Samuel y Esperanza, era otra celebración familiar donde podrían continuar su actuación perfecta. Para mí, era el día donde recuperaría mi dignidad de la manera más completa y definitiva posible. Me levanté esa mañana con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 6 meses había estado preparándome para este momento, y ahora que había llegado, no sentía nervios sino una determinación cristalina. Me arreglé con especial cuidado, eligiendo el vestido azul que siempre me había hecho sentir elegante y segura, y me peiné de manera que reflejara la nueva versión de mí misma que había descubierto durante estos meses. La mañana transcurrió, con la normalidad aparente que había perfeccionado durante medio año. Samuel me felicitó por el Día de las Madres con el beso en la mejilla de siempre y el ramo de flores que compraba cada año en la misma florería. Esperanza me abrazó con el cariño fingido que había perfeccionado durante décadas, llamándome tía querida y agradeciéndome por ser como una madre para ella. Si alguna vez han tenido que actuar normalidad sabiendo que en pocas horas cambiarán completamente el curso de múltiples vidas, entenderán la mezcla de poder absoluto y serenidad que sentí durante esas horas previas. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que viene después les va a enseñar que la liberación más poderosa es la que se ejecuta con la dignidad de quien ha encontrado su propia fuerza. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar mis hijos, con sus familias. Roberto llegó primero con Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Patricia vino después con Carlos y sus 3 niños pequeños. Miguel arribó último con Andrea y su bebé de 1 año. La casa se llenó gradualmente con el ruido alegre de una familia reunida, exactamente como había sucedido durante tantos años anteriores. Durante las primeras horas de la reunión, cumplí mi papel de matriarca familiar con la perfección que había desarrollado durante décadas. Serví la comida que había preparado con cuidado, aseguré que todos estuvieran cómodos. Conversé con cada uno de mis nietos sobre sus actividades escolares y sus planes futuros. Samuel y Esperanza también actuaron sus papeles perfectamente, él como el patriarca amoroso, ella como la tía soltera dedicada a la familia, pero yo observaba todo con una perspectiva completamente diferente. Veía cómo Samuel dirigía más atención a las necesidades de Esperanza que a las mías, cómo ella se movía por la cocina como si fuera la señora de la casa, como ambos intercambiaban miradas cómplices cuando pensaban que nadie los observaba. Mis hijos, que ya estaban sensibilizados por nuestras conversaciones previas, también comenzaron a notar estas dinámicas. Después de la comida, cuando toda la familia estaba reunida en la sala, mis 3 hijos con sus familias, Samuel, Esperanza, y yo, llegó el momento que había estado planeando durante 6 meses. Era tradición que cada Día de las Madres mis hijos me dieran palabras de agradecimiento por todo lo que había hecho por ellos durante el año. Ese día, decidí que sería mi turno de hablar. Me levanté del sillón donde había estado sentada como la matriarca de la familia, y con una voz que era más firme y clara de la que había usado en años, les dije que tenía algo importante que compartir con todos ellos. La sala se calmó inmediatamente. Todos me miraron con la atención respetuosa que siempre me habían dado, esperando tal vez palabras de gratitud por tener una familia tan unida, o reflexiones sobre la importancia de mantenernos cerca unos de otros. En lugar de eso, comencé explicándoles que durante los últimos 6 meses había estado viviendo con un conocimiento que había cambiado completamente mi perspectiva sobre nuestra familia, que había descubierto cosas que los lastimarían,
pero que como matriarca de esta familia tenía la responsabilidad de asegurarme de que todos conocieran la verdad. Vi cómo Samuel comenzó a ponerse pálido, como Esperanza se movía nerviosa en su asiento, pero continué con la misma tranquilidad serena que había planeado durante meses. Les expliqué que había descubierto que Samuel, mi esposo de 40 años, el padre de sus hijos, había estado manteniendo una relación romántica secreta durante años con Esperanza, la persona a quien todos habían considerado como familia, a quien yo había criado como hija después de la muerte de sus padres. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Mis hijos me miraban con expresiones que combinaban shock, incredulidad, y gradualmente, comprensión de todas las pequeñas inconsistencias que habían notado pero no habían sabido explicar. Samuel intentó levantarse para interrumpirme, pero Roberto, mi hijo mayor, lo detuvo con una mirada que claramente indicaba que quería escuchar todo antes de permitir explicaciones o negaciones. Continué explicándoles que no estaba compartiendo esta información para destruir a la familia, sino para liberarla de la mentira que había estado viviendo, que como madre y abuela tenía la responsabilidad de asegurarme de que ninguno de ellos fuera cómplice involuntario de esta falta de respeto hacia mí y hacia los valores familiares que habíamos tratado de inculcarles. Saqué de mi bolso las fotografías que había tomado durante estos meses, las grabaciones que había hecho de conversaciones íntimas entre Samuel y Esperanza, incluso copias de mensajes de texto que había logrado documentar. No lo hice con crueldad, sino con la metodicidad de alguien que quiere asegurarse de que la verdad sea irrefutable. La reacción de mis hijos fue exactamente lo que había esperado y temido. Roberto se levantó con una furia que raramente había visto en él, dirigiéndose directamente hacia su padre con palabras que no repetiré aquí. Patricia comenzó a llorar, no por tristeza sino por indignación hacia la traición que habían cometido contra mí. Miguel, el más joven, simplemente se quedó mirando a Esperanza con una expresión de disgusto absoluto, pero lo más importante para mí fue ver cómo mis nietos, aunque no entendían completamente los detalles de lo que estaba sucediendo, claramente, captaron que algo grave había pasado y instintivamente se acercaron a mí buscando protección y seguridad. Esperanza intentó explicar, intentó justificar, intentó incluso culparme por no haber sido suficiente mujer para mantener a mi esposo feliz. Pero Patricia, mi hija, se levantó y le dijo algo que me llenó de orgullo, que una sobrina que traiciona a la tía que la crió no tiene derecho a opinar sobre qué tipo de mujer es esa tía. Samuel, por su parte, pasó por todas las fases predecibles. Negación inicial, luego intentos de minimizar la situación, después súplicas de perdón, y finalmente, cuando se dio cuenta de que no había manera de escapar de las evidencias que había presentado, una especie de alivio derrotado de quien finalmente puede dejar de fingir. Pero yo ya no estaba interesada en sus explicaciones o disculpas. Les anuncié que había consultado con un abogado, que los papeles de divorcio ya estaban preparados, y que tanto Samuel como Esperanza tenían 3 días para encontrar otro lugar donde vivir. También les expliqué a mis hijos que había tomado medidas para proteger mi independencia financiera, que había desarrollado una red de apoyo social que no dependía de Samuel, y que había descubierto una versión de mí misma que era más fuerte y más capaz de lo que jamás había imaginado. La confrontación duró casi 2 horas, con cada uno de mis hijos expresando su indignación hacia su padre y hacia Esperanza, con Samuel y Esperanza intentando justificar lo injustificable, y conmigo manteniendo la dignidad serena de alguien que había planificado meticulosamente este momento. Al final, cuando Samuel y Esperanza se fueron de la casa llevándose solo las pertenencias personales que podían cargar, cuando mis hijos se habían calmado lo suficiente para comenzar a procesar lo que habían escuchado, me quedé sola en la sala que había sido el centro de tantas celebraciones familiares. Pero en lugar de sentir devastación o soledad,
experimenté algo que no había sentido en décadas: libertad absoluta. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que actuar, ya no tenía que tolerar falta de respeto. A los 72 años, había recuperado mi dignidad de la manera más completa posible. Esa noche, mientras mis hijos limpiaban los restos de la reunión familiar y organizaban turnos para asegurarse de que yo no estuviera sola durante los primeros días después del confronto, me di cuenta de que había ejecutado la liberación más perfecta de mi vida. No solo me había librado de un matrimonio basado en mentiras y una relación familiar tóxica, había demostrado a toda mi familia que una mujer de 72 años puede ser más fuerte, más astuta y más digna de lo que cualquiera había imaginado. Había convertido el día más doloroso de mi vida en el primer día de mi nueva existencia. Los meses que siguieron a esa confrontación del Día de las Madres fueron los más liberadores y satisfactorios de mis 72 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber recuperado mi dignidad. Fue el descubrimiento gradual de que había encontrado una versión de mí misma que era más fuerte, más independiente, y más feliz de lo que jamás había imaginado posible a esta etapa de mi vida. Los primeros días después de que Samuel y Esperanza se fueran de la casa fueron de ajuste emocional intenso. Mis hijos se organizaron para acompañarme, turnándose para asegurarse de que no estuviera sola mientras procesaba el cambio completo de mi rutina diaria. Pero para su sorpresa, y para la mía propia, no me sentía devastada o perdida. Me sentía como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera liberado de él. La primera semana sin Samuel y Esperanza en la casa fue reveladora. Por primera vez en décadas, podía tomar decisiones sobre mi rutina diaria sin considerar los horarios, preferencias o necesidades de otras personas. Podía ver los programas de televisión que me gustaban, comer cuando tenía hambre, dormir sin fingir que no sabía lo que estaba pasando en la habitación de al lado. Durante el primer mes, mis hijos estaban preocupados de que la soledad me afectara negativamente. Roberto insistía en que me fuera a vivir con él y Lucía temporalmente. Patricia sugirió que contratáramos una señora de compañía. Miguel propuso que me mudara a un apartamento más pequeño cerca de alguno de ellos, pero yo rechacé todas estas sugerencias con una firmeza que los sorprendió. Les expliqué que había pasado 40 años viviendo para otros, conformando mis decisiones a las necesidades de mi esposo, mis hijos, e incluso mi sobrina adoptiva, que a los 72 años había ganado el derecho a vivir exclusivamente para mí misma, a descubrir que me gustaba realmente, a experimentar la independencia completa que nunca había tenido. Si están viviendo el proceso de redescubrir quiénes son después de décadas de definirse a través de otros, de experimentar la libertad de tomar decisiones basadas únicamente en sus propios deseos, entenderán exactamente el tipo de renacimiento que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita, porque aprender a vivir para una misma después de una vida de servicio a otros es una de las experiencias más liberadoras que podemos tener. 3 meses después de la confrontación, había establecido una rutina diaria que me proporcionaba más alegría personal de la que había experimentado en años. Me levantaba cuando mi cuerpo me despertaba naturalmente, no cuando tenía que preparar el desayuno de Samuel. Desayunaba lo que se me antojaba, no lo que él esperaba encontrar en la mesa. Organizaba mi día según mis propios intereses y necesidades, no según las demandas de otras personas. También comencé a rediseñar mi casa para reflejar mis gustos personales en lugar de los compromisos que había hecho durante décadas para acomodar las preferencias de Samuel. Cambié la decoración de la sala, eliminando los elementos que me recordaban años de fingir felicidad. Convertí la habitación que había usado Esperanza en un estudio de lectura donde podía disfrutar de mis libros sin interrupciones. Mi relación con mis hijos se transformó de maneras que no había anticipado. Inicialmente, habían estado tan indignados por la traición de su padre que querían cortarle completamente el contacto,
pero yo les aconsejé que manejaran su relación con Samuel según sus propios sentimientos, sin sentirse obligados a elegir bandos o a castigarme por el divorcio. Roberto, después del shock inicial, me confesó que se sentía orgulloso de la manera en que había manejado la situación. Me dijo que siempre me había visto como la madre abnegada que necesitaba protección, pero que ahora entendía que yo era perfectamente capaz de protegerme a mí misma y de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Patricia se convirtió en mi aliada más cercana durante este proceso. Como mujer, entendía mejor que sus hermanos la profundidad de la traición que había experimentado y la fortaleza que había requerido para manejarla con dignidad. Comenzamos a tener conversaciones regulares sobre temas que iban más allá de la familia: libros, política, planes personales, sueños que habíamos pospuesto. Miguel, inicialmente el más perturbado por la revelación, gradualmente llegó a entender que mi liberación había sido necesaria no solo para mí sino para toda la familia. Me dijo que se daba cuenta de que durante años había notado tensiones en nuestra casa que no había sabido explicar, y que ahora todo tenía sentido. 6 meses después de mi liberación, había desarrollado una red social completamente nueva que no dependía de mi estatus como esposa de Samuel. El grupo de caminata matutina se había convertido en un círculo de amigas genuinas con quienes compartía intereses y experiencias reales. Las clases de computación me habían abierto un mundo de posibilidades para aprender y conectar con personas de diferentes edades y antecedentes. También me uní a un grupo de voluntarias en el hospital local, trabajando con pacientes de la tercera edad. Descubrí que tenía habilidades naturales para escuchar y consolar que habían estado subutilizadas durante años. Este trabajo voluntario me dio un sentido de propósito que iba más allá de mi papel como madre y abuela. Un año después de la confrontación, el proceso de divorcio estaba completado. Como había estado casada con Samuel durante 40 años y había contribuido significativamente al patrimonio familiar a través de mi trabajo doméstico no remunerado, el juez me otorgó una división equitativa de nuestros bienes que me aseguraba estabilidad financiera completa. Me quedé con la casa, la mitad de los ahorros, y una compensación mensual que me permitía vivir cómodamente sin depender de mis hijos. Samuel se mudó a un apartamento pequeño y tuvo que comenzar de nuevo financieramente, algo que a los 70 años resultó más difícil de lo que había anticipado. La situación de Esperanza fue particularmente satisfactoria desde el punto de vista de la justicia. Después de que toda la familia conociera la verdad sobre su traición, se encontró completamente aislada socialmente. Mis hijos le prohibieron contacto con sus familias, lo que significaba que perdió la relación con los nietos que había ayudado a criar. También enfrentó consecuencias profesionales cuando la historia se extendió en su lugar de trabajo. Samuel y Esperanza intentaron mantener su relación después del escándalo, pero sin el romanticismo de la clandestinidad y enfrentando las realidades financieras y sociales de sus decisiones. Su gran amor se desmoronó en menos de un año. La última vez que supe de ellos, vivían separados y apenas se hablaban. 2 años después de mi liberación, mi vida era irreconocible de maneras que jamás había imaginado posibles. No solo había sobrevivido a la peor traición de mi vida, había usado esa experiencia como catalizador para descubrir una versión de mí misma que era más auténtica, más fuerte, y más satisfecha de lo que había sido jamás como esposa tradicional. Mi casa se había convertido en un centro de actividad social positiva. Organizaba regularmente reuniones con mis nuevas amigas, recibía a mis hijos y nietos en mis propios términos, incluso ocasionalmente hospedaba eventos para mi grupo de voluntarias. Era como si hubiera recuperado no solo mi dignidad sino también mi capacidad de ser anfitriona por placer genuino en lugar de por obligación. También había comenzado a viajar, algo que durante mi matrimonio había estado limitado por las preferencias y restricciones de Samuel.
Visité lugares que siempre había querido conocer: Guadalajara para ver a una prima lejana, la Ciudad de México para conocer museos que había soñado con visitar, incluso un viaje a la playa con Patricia y sus hijos donde experimenté una libertad que había olvidado que existía. Mi relación con mis nietos se había fortalecido de maneras inesperadas. Ya no era solo la abuela permisiva que los mimaba, era una mujer interesante que tenía historias que contar, actividades que proponerles, y lecciones de vida que compartir basadas en experiencias reales de superación y crecimiento personal. Los nietos mayores, especialmente, comenzaron a verme como un modelo de fortaleza femenina. Mis nietas me hacían preguntas sobre cómo había encontrado el valor para defenderme, cómo había desarrollado la paciencia para planear mi liberación, cómo había mantenido mi dignidad durante momentos tan difíciles. 3 años después de la confrontación del Día de las Madres, puedo decir sin hesitación que estoy viviendo la vida más plena y satisfactoria que jamás había imaginado posible. No solo sobreviví a la traición más cruel que había experimentado, la convertí en el primer paso hacia una existencia más auténtica y libre. Mi rutina diaria incluye actividades que me proporcionan alegría genuina: lectura, caminatas matutinas, trabajo voluntario, tiempo con amigas que me aprecian por quien soy realmente, no por mi papel como esposa o madre. Incluso he comenzado a considerar la posibilidad de nuevas relaciones románticas, no porque necesite un hombre, sino porque he recuperado la confianza en mi capacidad de distinguir entre amor genuino y conveniencia, porque había aprendido que la liberación verdadera no viene solo de alejarse de quienes nos lastiman, sino de descubrir quiénes somos realmente cuando tenemos la libertad completa de ser auténticas, que a los 72 años, una mujer puede tener el renacimiento más hermoso de su vida si tiene el valor de reclamar su dignidad y su derecho a la felicidad genuina. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre la fuerza de una mujer madura, sería esta: nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para defenderte de quienes te han traicionado, y para construir una vida que realmente te pertenezca. Durante 40 años, definí mi valor a través de ser la esposa y madre perfecta, sacrificando mis propios deseos por mantener la armonía familiar. Cuando descubrí la traición más cruel imaginable, pude haber elegido permanecer callada, para no destruir a la familia. En lugar de eso, elegí destruir las mentiras para salvar mi alma. Mi vida me enseñó que la edad no es una limitación sino una fuente de sabiduría y poder. A los 72 años, tenía décadas de experiencia observando comportamientos humanos, detectando inconsistencias y entendiendo dinámicas familiares. Esa experiencia fue mi arma más poderosa cuando decidí planear mi liberación. Los jóvenes actúan con emoción. Las mujeres maduras actuamos con estrategia. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que están en relaciones donde sienten que su dignidad no es respetada, les digo, su valor no depende de mantener unida a una familia construida sobre mentiras. Su felicidad no es menos importante que la comodidad de quienes las traicionan. Su derecho a la verdad y al respeto no tiene fecha de expiración. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Samuel y Esperanza esperaban que yo permaneciera callada por el bien de la familia, pero una familia que se mantiene unida a través del engaño y la falta de respeto hacia uno de sus miembros no es una familia que valga la pena preservar. También descubrí que la independencia a cualquier edad es posible si estás dispuesta a trabajar por ella. Después de 4 décadas dependiendo de Samuel para decisiones importantes, tuve que aprender a manejar finanzas, tomar decisiones legales, e incluso usar tecnología que había evitado durante años. Cada nueva habilidad que desarrollé fue un paso más hacia la libertad completa. Mi experiencia me mostró que las mujeres maduras tenemos recursos únicos que los jóvenes no poseen: paciencia para planear meticulosamente, experiencia para entender motivaciones humanas,
y la libertad que viene de ya no tener que impresionar a nadie o conformarnos a expectativas ajenas, a aquellas que están enfrentando traiciones familiares o considerando si vale la pena luchar por su dignidad. Les digo, la vida que construyan, basada en la verdad y el respeto propio, será infinitamente mejor que cualquier vida que mantengan basada en mentiras convenientes. La liberación que experimenté no fue solo personal, fue un regalo para toda mi familia. Mis hijos aprendieron que las mujeres mayores merecen respeto, mis nietas vieron un ejemplo de fortaleza femenina, y toda la familia entendió que hay consecuencias reales para quienes traicionan la confianza familiar. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu poder, para vivir según tus propios términos, que la dignidad de una mujer madura puede ser la fuerza más transformadora en una familia, y que elegir la verdad sobre la conveniencia siempre lleva a una vida más auténtica y satisfactoria. Si esta historia de liberación, dignidad y empoderamiento a los 72 años tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que eras demasiado mayor para empezar de nuevo o si ya no esperabas vivir una transformación profunda, te invito a que compartas tu testimonio en los comentarios. ¿Qué fue lo que te hizo despertar tu fuerza interior? ¿Cómo recuperaste tu dignidad? Tu relato puede dar esperanza a otra mujer que hoy se siente atrapada por la edad o por el miedo. Si aún no formas parte de esta comunidad de abuelas y mujeres que han aprendido que nunca es tarde para defender sus límites y vivir según su verdad, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias auténticas de resiliencia, poder femenino y renacimiento a cualquier edad. Y si la historia de Remedios te inspiró con su mensaje de valentía y dignidad, no puedes perderte la historia de Concepción, la mujer de Querétaro, que fingió no saber de la amante de su esposo por 5 años, hasta el día de su jubilación. Su venganza calculada demostró que la inteligencia y la paciencia pueden convertir a cualquier esposa traicionada en la arquitecta de la justicia más perfecta. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. Recuerda siempre, querida amiga, la dignidad nunca se negocia, y la libertad personal es el derecho más hermoso a cualquier edad. Soy Remedios, la mujer de Monterrey que renació después de la traición más dura de su vida, y que ahora vive cada día con la certeza de que la verdad y el respeto propio valen más que cualquier apariencia. Gracias por acompañarme en este relato de renacimiento y fuerza. Gracias por demostrarme que la edad solo marca el comienzo de una etapa donde puedes, y debes, elegirte a ti misma. Que la dignidad, la paz y la valentía te acompañen siempre, hoy y todos los días de tu vida.